Había un niño, abandonado por su clan, rechazado por su tribu. No heredó nada y aún así lo construyó todo, con sangre, con estrategia y con una idea que cambiaría el destino del mundo. Prepárate, porque hoy vas a conocer la verdadera historia de Gengis Khan, el conquistador que no le pidió permiso al tiempo, un nómada invisible que transformó el odio en orden y su nombre en un eco que aún cabalga entre los imperios. Pero antes de continuar, suscríbete al canal Vestigios Eternos para no perderte nuestras próximas travesías que el tiempo intentó enterrar. Y cuéntanos aquí abajo, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Así sabré hasta dónde llegan los ecos de nuestras historias. En las vastas llanuras de la Mongolia del siglo XII, donde el viento corta como navaja y el cielo no tiene fin, nació un niño que nadie notó. Su nombre era Temujin. No había coronas esperándolo, ni bendiciones de sacerdotes. Solo el silencio, los caballos y el instinto de supervivencia. Su padre, Yesugei, era un jefe tribal respetado. Su madre, Hohelun, había sido secuestrada y forzada a casarse, como dictaba la cruel costumbre de la época. Nada en ese origen sugería grandeza, y aún así, algo comenzó ahí. Una noche cualquiera del año 1162, en un refugio precario, nació el niño que algún día sería llamado Gengis Khan. Pero hasta que ese nombre surgiera, el mundo haría todo lo posible por olvidarlo. En la infancia de Temujin, la violencia no era excepción, era regla. Las tribus mongolas vivían en constante tensión, lealtades frágiles, guerras entre clanes, alianzas rotas con un solo gesto. A los 9 años, el niño fue prometido en matrimonio y enviado a vivir con la familia de su futura esposa, Borte. Pero mientras aprendía a cazar ratones y a leer el viento, su mundo se vino abajo. Su padre fue envenenado por una tribu rival, los tártaros. La noticia atravesó las estepas como un trueno helado. Y, como si la muerte no bastara, vino el abandono. El clan de Yesugei rechazó a su viuda y a sus hijos. Sin protección, sin provisiones, sin rumbo. El hambre comenzó a cavar donde antes había infancia. Temujin, su madre y sus hermanos comenzaron a vivir al margen, literalmente. Reptaban por los campos buscando raíces, animales pequeños, huesos viejos. Su infancia fue un invierno interminable. Dormir significaba arriesgarse a no despertar. Comer era un milagro. Su madre, Hohelun, forjó ahí no solo sobrevivientes, sino guerreros en silencio. Les enseñó a resistir con dignidad, a no suplicar, a guardar el dolor como arma. Temujin aprendió pronto que el mundo no premia a los inocentes, y mientras otros niños jugaban, él afilaba la memoria de cada traición. Cada noche en ayuno era más que sufrimiento, era combustible, porque incluso el frío puede convertirse en llama si el alma arde lo suficiente. Fue en ese escenario brutal que Temujin tomó su primera decisión como líder. Cuando su medio hermano Bekter empezó a retener comida y a imponerse con violencia, Temujin reaccionó. Tomó el arco, apuntó y lo mató. Tenía 13 años. No fue un crimen de furia, fue justicia según la lógica de las estepas. La supervivencia exigía mando, y quien lo ejercía injustamente, moría. El niño que nunca tuvo maestros acababa de graduarse en el oficio más cruel de todos, el del poder. Desde ese momento, no volvería a dudar. Sabía que para vivir tendría que liderar, y para liderar debía infundir miedo, no con gritos, sino con el silencio entre ellos. A diferencia de los príncipes chinos o de los nobles persas, Temujin nunca estudió en palacios. Su escuela era la estepa, su currículo la pérdida, su diploma la rabia. Aprendió a interpretar huellas, a leer la dirección del viento, a detectar la mentira en los ojos. Su código no venía de libros, sino del dolor. La palabra, sin acción, era polvo. El gesto sin espada era vacío, y aún así, había en él algo que resistía al odio puro, una especie de intuición, un instinto de orden.
Temujin no quería solo sobrevivir, quería cambiar las reglas del juego, quería imaginar un mundo donde las tribus dejaban de destruirse entre sí, pero por ahora seguía siendo solo un hombre sucio en un cuerpo hambriento. Durante años permaneció invisible, caminaba entre clanes como un paria, mirado con desprecio por los jefes y con temor por los guerreros. Pero donde otros veían humillación, él veía entrenamiento. Donde había desprecio, él construía escudos. Mientras los jóvenes nobles estudiaban genealogía, Temujin aprendía el lenguaje del miedo. Sabía que el mundo respetaba no la sangre, sino el acero, y que un nombre solo tiene valor cuando se teme. Fue en esa etapa que empezó a reunir a sus primeros aliados, hombres simples, sin estatus, que lo respetaban no por linaje, sino por fuerza interior. Él no prometía gloria. Solo prometía una cosa: nadie pasaría hambre bajo su mando. Berthe, su prometida de infancia, se convirtió en su esposa. Fue más que una unión arreglada. Fue confianza. Pero la estabilidad duró poco. Berthe fue secuestrada por la tribu Merkit y el insulto cruzó todos los límites. Temujin, sin ejército, sin clan, fue a tocar la puerta de Togrul, antiguo aliado de su padre. Junto a Jamuka, su hermano de sangre, organizó una campaña de rescate y venció, con velocidad, astucia y brutalidad. La joven fue salvada, pero el mundo ya sabía su nombre, y eso era peligroso, porque la fama atrae aliados, pero también enemigos, y algunos de ellos dormían a su lado. La victoria en el rescate de Berthe no fue el final, fue el comienzo. Con ella, Temujin había demostrado que era más que un sobreviviente. Era una amenaza para el sistema. Un hombre que no aceptaba el destino escrito por otros. Pero el precio de la osadía pronto llegaría. Y como siempre, vendría de donde menos lo esperaba. La historia del niño invisible estaba a punto de cruzarse con la del amigo que se volvería rival. La tormenta aún no había pasado, solo había cambiado de dirección. En la tradición mongola existían alianzas más fuertes que la sangre, los juramentos de hermandad. Y Temujin selló uno de ellos con Jamuka. No eran hermanos de sangre, pero se cortaron la piel juntos para prometer lealtad eterna. Eran niños soñando con cambiar el mundo, rodeados de inviernos sin perdón. Pero crecer significaba aprender que las promesas no bastaban. Con el tiempo, Jamuka se mantuvo fiel a la nobleza tradicional. Temujin, en cambio, empezó a cuestionarlo todo. Mientras uno se aferraba a las líneas de sangre, el otro veía el mérito como verdadera moneda de valor. Uno creía en el pasado, el otro comenzaba a construir el futuro, aunque eso significara romper lazos que antes parecían inquebrantables. Temujin crecía en influencia, pero no entre los jefes tribales. Su fuerza venía de quienes no tenían voz: cazadores, siervos, huérfanos de guerra, hombres sin apellido, pero con sed de justicia. Él hablaba su idioma, prometía orden en un mundo quebrado, y cumplía. Formaba pequeñas milicias divididas en grupos de 10, 100 y 1000, basadas en lealtad, no en herencia. Era un nuevo tipo de organización tribal, horizontal, pragmática, más parecida a un engranaje que a un clan, y eso empezó a generar miradas desconfiadas. La más peligrosa de todas era la de Jamuka, que veía en ese crecimiento una amenaza al equilibrio ancestral. La tensión entre los dos creció en silencio. Jamuka reunía nobles, Temujin reunía hombres. Uno hablaba de honor ancestral, el otro ofrecía pan. Y cuando el enfrentamiento se volvió inevitable, ya no fue solo una lucha por el poder, fue un choque de visiones. En el año 1187, a orillas del río Onon, los dos ejércitos se encontraron. El campo estaba abierto, el cielo despejado, pero la lealtad se confundía con la memoria, y muchos dudaban. Era difícil apuntar la lanza contra alguien con quien se había compartido la infancia. Pero en el momento en que sonaron los tambores, ya no existía el pasado. Solo quedaba el acero. La guerra entre los antiguos amigos había comenzado. La batalla fue brutal.
Temujin, aunque con más soldados, era visto por muchos como un paria recién llegado. Shamuka, con menos hombres, tenía la confianza del viejo orden. Al final del combate, la derrota de Temujin fue indiscutible. Pero lo peor no fue perder territorio, fue lo que vino después. Shamuka ordenó la ejecución de 70 de los guerreros más cercanos a Temujin, no con flechas, sino con tortura. Les abrieron la espalda hasta arrancarles las vértebras. No era un castigo, era un símbolo, una lección, un mensaje para todos los que se atrevieran a seguir a alguien fuera de la línea tradicional. Y aún así, la llama de Temujin no se apagó. No respondió con gritos, ni con venganza inmediata. Se retiró, observó, y comprendió que para ganar esa guerra necesitaba más que valor. Necesitaba estructura. En el exilio, entre cuevas y planicies ocultas, empezó a esbozar un nuevo orden. Su ejército dejaría de ser una multitud de guerreros para convertirse en una máquina precisa. Cada grupo tendría líderes elegidos por su competencia. Cada conquista sería compartida. Cada hombre tendría una función y una oportunidad de crecer. Era el inicio de una revolución silenciosa. Mientras sus enemigos repetían los vicios del pasado, Temujin moldeaba el futuro en silencio. Poco a poco, su visión fue ganando fuerza. Clanes menores, hartos de la opresión de los nobles, comenzaron a alinearse con su causa. Ya no era solo un líder rechazado, era un arquitecto de estabilidad. En vez de exigir fidelidad ciega, ofrecía protección, justicia y un código claro. Comenzó a usar la diplomacia con inteligencia. Con algunas tribus, sellaba alianzas mediante matrimonios, con otras ofrecía seguridad económica. Y cuando eso fallaba, usaba la fuerza, no como venganza, sino como afirmación de autoridad. Era un equilibrio táctico, el miedo y la razón marchando lado a lado. Y funcionaba. Incluso sin palacios, incluso sin un nombre glorificado, Temujin empezó a ser llamado por algo mayor, líder. No por los nobles, sino por el pueblo. En un mundo donde las castas definían los destinos, él se atrevió a poner a todos al mismo nivel ante la ley. Fundó una guardia personal, la Keshik, compuesta por hombres leales solo a él, sin lazos tribales, sin raíces familiares, una guardia que lo protegía, pero que también simbolizaba la ruptura con el pasado. Shamuka, atado al modelo antiguo, observaba el ascenso silencioso del hombre al que un día había llamado hermano, y comprendía, con retraso, que el verdadero peligro no estaba en las armas, sino en la idea que las guiaba. Cuando los jefes de varias tribus se reunieron para decidir quién debía liderar a los mongoles, pocos esperaban el resultado. Temujin, el exiliado, el paria, fue elegido. No por tradición, sino por resultados. Por primera vez, el poder no venía de la herencia, venía de la confianza. Y allí, bajo los vientos del norte, su nombre dejó de ser solo Temujin. Fue proclamado como Genghis Khan, el gobernante universal. El título no era solo un honor, era una ruptura de ciclo, un desafío a la historia. Pero el mundo aún no tenía idea de lo que eso significaba, porque la verdadera expansión aún estaba por comenzar. En el año 1206, bajo el cielo abierto de Mongolia, los clanes se reunieron para un evento que ningún ancestro habría imaginado. Temujin, hijo del clan Borjigin, exiliado de las estepas, fue proclamado con un nuevo título, Genghis Khan. El significado era claro, soberano universal. Pero esa coronación no vino con oro ni pompa, vino con el peso de siglos de caos que ahora recaían sobre sus hombros. No bastaba con ser rey. Había que demostrar que el sistema que representaba podía funcionar. El pasado tribal aún respiraba en las orillas, y él sabía que su primera prueba no sería contra reyes extranjeros, sino contra los fantasmas internos que cargaba desde la infancia. El nombre de sus primeros enemigos no era nuevo: los tártaros, los mismos que habían envenenado a su padre décadas atrás. Ahora, bajo su mando, el ejército mongol era más que una masa de jinetes. Era una máquina de disciplina,
formada por divisiones llamadas Tumen, con 10.000 hombres cada una, lideradas por generales elegidos por mérito. Cuando los tártaros se rebelaron contra su autoridad, Gengis no dudó. Avanzó con rapidez. Cortó rutas de suministro. Sembró el terror antes incluso de llegar. Y cuando los tártaros cayeron, no hubo celebración. Hubo un veredicto. Todos los adultos fueron ejecutados. Los niños fueron perdonados, pero no por clemencia. Serían moldeados bajo el nuevo orden. La crueldad de esa decisión conmocionó incluso a algunos de sus aliados. Pero Gengis no veía sangre, veía lógica. No bastaba con ganar una batalla. Había que borrar la semilla de la venganza y dejar una marca tan profunda que ninguna otra tribu osara seguir el mismo camino. La guerra dejaba de ser un evento aislado y se convertía en un lenguaje. Cada gesto era un mensaje, cada ejecución un párrafo, y él escribía con rapidez. Pero si la espada hablaba con precisión, el verdadero cimiento del imperio era invisible. Gengis comenzó a organizar un sistema que daría cohesión a un pueblo acostumbrado al desorden. Ahí nació el yasa, un código oral de leyes que lo abarcaba todo, del adulterio a la deserción, del robo a la disciplina militar. No había excepciones, ni siquiera para sus generales más cercanos. Un error grave podía costar la vida, incluso entre aliados. Pero la obediencia traía algo raro en la estepa: previsibilidad. Los hombres sabían qué estaba permitido y qué no. Gengis transformaba el miedo en estabilidad. Su autoridad no venía solo de la fuerza, sino del hecho de que, por primera vez, todos estaban sometidos a las mismas reglas: nobles, siervos, guerreros, e incluso él mismo. Y esa justicia implacable comenzaba a atraer más que seguidores, atraía fe. Mientras consolidaba su poder interno, Gengis reorganizó la sociedad. Abolió los privilegios hereditarios, promovió a los capaces, aunque fueran hijos de esclavos. Cada hombre tenía valor, siempre que cumpliera su función. Creó cargos fijos, rutas de suministro, estaciones de caballos. Ya no había improvisación, había planificación. Cada expedición era precedida por reconocimiento, cada avance por comunicación. El ejército mongol dejaba de ser nómada por necesidad y se volvía móvil por estrategia. Era un imperio sobre ruedas, sostenido por la lógica, no por castillos. Entre las medidas más simbólicas estaba la creación de su guardia personal, los Keshig. No eran simples protectores, eran soldados que vivían junto a Gengis, compartiendo cada detalle de la administración. No pertenecían a ningún clan, su única lealtad era al Khan. Eso eliminaba las tensiones tribales del círculo íntimo del poder y reforzaba la imagen de que el nuevo líder no representaba a una tribu, sino a una estructura. Su liderazgo ya no era carisma, era sistema, y en ese sistema la fidelidad se recompensaba con seguridad y alimento. La traición, con el olvido definitivo. Poco a poco, las tribus restantes comenzaron a entender que resistir era inútil. Algunas aceptaron su autoridad por conveniencia, otras por miedo, y algunas por esperanza de algo mejor. En vez de imponer dominio inmediato, Gengis adoptó tácticas diversas. A veces ofrecía matrimonios, otras veces garantizaba protección al ganado, y cuando era necesario, destruía sin titubeos. Pero siempre dejaba algo claro: quien se rindiera tendría paz. Quien desafiara, desaparecería. Esa coherencia generó un paradojo. Gengis aterrorizaba, pero también estabilizaba. Donde antes solo había venganza, ahora había reglas. Donde solo había espada, nacía estructura. Con las fronteras internas consolidadas, la mirada de Gengis Khan comenzó a dirigirse más allá de las estepas. Pero antes de cruzar montañas, quería asegurarse de no tener que mirar atrás. Reorganizó el sistema de mensajeros, creó las bases del correo imperial y fortaleció los vínculos entre los territorios recién sometidos. No había prisa, había propósito. Su imperio no estaba listo solo para atacar, estaba preparado para perdurar, porque Gengis comprendió, con una claridad cortante, que conquistar
era solo el primer paso. El verdadero desafío era mantener, y eso exigiría algo que el mundo aún no había visto. Con los tártaros eliminados y los clanes fragmentados finalmente rendidos, Gengis Khan se encontró ante un territorio inmenso, no solo en extensión, sino en diversidad. Cada tribu cargaba siglos de rencor contra sus vecinos, reglas propias, dialectos distintos. Unificarlos requería más que victorias militares. Exigía algo que nunca había existido en las estepas: gobierno. Para lograrlo, Gengis amplió el alcance del yasa. La ley comenzó a aplicarse de forma uniforme. Desde los jefes hasta los pastores, todos sabían lo que era castigado y lo que era recompensado. El temor no venía de la arbitrariedad, sino de la claridad. Él no era solo el ejecutor del orden, era la idea misma de orden, tomando forma visible. Al mismo tiempo, la jerarquía militar se transformó en una estructura funcional y duradera. Cada comandante respondía por grupos de 10, 100, 1000 o 10.000 hombres. Los lazos tribales perdieron fuerza. Lo que importaba ahora era la competencia. Gengis implementó un principio hasta entonces impensable: la meritocracia total. Antiguos siervos se convirtieron en generales. Hijos de nómadas sin clan llegaron a liderar campañas. Y ese sistema, por rígido que fuera, ofrecía esperanza, porque ofrecía movilidad. El imperio dejaba de ser un juego cerrado entre élites. Ahora, cualquiera que obedeciera y sirviera con lealtad podía ascender. La lealtad se convertía en camino, y el ascenso en una recompensa alcanzable. Más allá de la espada y la ley, Gengis estableció uno de los mecanismos más poderosos de su dominio: el sistema de comunicación imperial, conocido como YAM. Estaciones distribuidas a lo largo de las rutas principales estaban abastecidas con caballos frescos, provisiones y vigilancia. Los mensajeros podían atravesar miles de kilómetros en pocos días. Este avance permitía gobernar con precisión regiones distantes, anticipar rebeliones, coordinar ejércitos. El YAM era más que un correo. Era vigilancia, era control. Era una red invisible que unía el imperio, y lo que lo hacía aterrador no era su velocidad, era su existencia, en un mundo donde todos los demás aún se comunicaban como siglos atrás. Mientras tanto, Gengis forjaba su reputación con el mismo cuidado. Sabía que la fama era una herramienta tan afilada como cualquier hoja. Enviaba mensajeros a reinos vecinos, no solo para negociar, sino para anunciar victorias y esparcir historias, algunas verdaderas, otras amplificadas. Un líder que vencía sin perder batallas, que castigaba a los traidores sin dudar y que perdonaba cuando le convenía. Su imagen crecía con cada conquista y su autoridad superaba las fronteras físicas. Incluso donde aún no había llegado, su nombre ya precedía sus pasos, y muchas veces eso bastaba para abrir las puertas antes de que sus ejércitos se acercaran. El uso político de los matrimonios también formaba parte de la expansión. Sus hijas eran ofrecidas como esposas a líderes de tribus sometidas, pero no como premios simbólicos. Ellas recibían autoridad real sobre esas regiones aliadas, gobernaban con poder auténtico, en nombre de su padre. Era una maniobra que reforzaba la presencia de Gengis sin necesidad de instalar tropas permanentes. Y más aún, le daba a las mujeres de su familia un rol activo en el tablero imperial. Algo raro, incluso para los estándares mongoles. Esa forma de dominio indirecto consolidaba vínculos y debilitaba resistencias. Porque al unir sangre y política, el Khan eliminaba enemigos, sin necesidad de desenvainar la espada. En el plano interno, Gengis también era pragmático con las religiones. No imponía una sola fe. Permitió la libertad de culto a budistas, musulmanes, cristianos y chamanistas, pero no por espíritu de tolerancia moderna, sino por cálculo. Al evitar conflictos espirituales, concentraba su fuerza en lo esencial: orden y obediencia. Al mismo tiempo, buscaba apropiarse de las estructuras religiosas para integrarlas al Estado. Invitaba a sacerdotes, monjes y estudiosos a formar parte de sus consejos. El imperio ganaba no solo soldados, sino también pensadores. Y Gengis entendía
que un imperio no sobrevive solo por la fuerza bruta. Necesita intelecto para durar más que una generación. Mientras consolidaba ese nuevo modelo, muchos jefes aún veían a Genghis como una anomalía, un exnómada sin clan que desafiaba todas las tradiciones, pero su éxito era innegable. Lo que antes era una tierra de disputas eternas, ahora formaba un solo cuerpo. Las tribus rivales que durante siglos se atacaron, ahora estaban organizadas bajo un mismo sistema de ley, ejército y liderazgo. Por primera vez, Mongolia era más que un territorio. Era una nación unificada. Y en el centro de esa transformación, había un hombre que hasta hace poco había sido tratado como descartable. Él le había demostrado al mundo que la estabilidad también podía nacer de la tormenta. Cuando Genghis miraba el mapa, no veía líneas, veía oportunidades. Las fronteras que lo rodeaban le parecían frágiles frente a la estructura que había creado. Los reinos del sur eran ricos, pero divididos. Los imperios del oeste, sofisticados, pero lentos. La pregunta dejaba de ser si avanzaría, y pasaba a ser cuándo, porque el hombre que había reconstruido Mongolia no pensaba limitarse a ella. Sus ojos ya apuntaban al horizonte, y el mundo, aún sin saberlo, estaba a punto de cambiar para siempre. A partir del año 1206, Genghis Khan dejó de ser solo un nombre respetado en las estepas y pasó a convertirse en un desafío para civilizaciones enteras. Su primer gran objetivo externo fue el norte de China, bajo el dominio de la dinastía Jin. No se trataba solo de expansión territorial, era un ajuste de equilibrio. Los chinos, acostumbrados a manipular tribus fronterizas, subestimaron en lo que Genghis se había convertido. Esperaban un ataque directo, predecible, pero se enfrentaron a algo distinto. El ejército mongol se dividió en múltiples frentes. Atacaba con velocidad, desaparecía entre la niebla y regresaba por otro flanco. Era como luchar contra el propio viento. Entre las tácticas más temidas, una se destacaba: la retirada fingida. Los mongoles simulaban desesperación, abandonaban el campo, y cuando el enemigo avanzaba, lo rodeaban por todos los lados. Ese engaño fue aplicado con precisión quirúrgica contra fortalezas y guarniciones chinas. La lógica era siempre la misma: hacer que el adversario bajara la guardia, inflar su ego, y luego aplastarlo con brutalidad. Pero la destrucción no era gratuita, era un mensaje. Las ciudades que resistían eran arrasadas, las que se rendían eran perdonadas. La ecuación era simple, y por eso eficaz. En pocos años, Genghis dominó gran parte del norte de China, sin necesidad de conquistar cada centímetro. Lo que hacía aún más innovadoras sus campañas era la forma en que trataba a los derrotados. No se conformaba con capturarlos, los absorbía. Tras cada ciudad conquistada, ordenaba que los escribas fueran perdonados. Arquitectos, ingenieros, diplomáticos, todos tenían valor. Eran redistribuidos por su imperio, ayudando a construir puentes, armas, sistemas de contabilidad y registros. La conquista dejaba de ser un acto puntual y se convertía en una plataforma de integración. Los mongoles no escribían mucho, pero sabían leer el mundo, y estaban aprendiendo a transformarlo en una máquina más rápida, más práctica, más temida. Otro elemento que le daba ventaja a Genghis era su uso refinado de la información. Enviaba espías con meses de anticipación, contrataba traidores para abrir las puertas, usaba mapas detallados, obtenidos de prisioneros, para planear cada paso, y cuando era posible empleaba la desinformación para sembrar el pánico antes incluso de lanzar el ataque. Sus generales recibían instrucciones claras. No había lugar para impulsos. Cada batalla era ensayada, cada ciudad mapeada. Ya no era una guerra de tribus, era una operación de ingeniería militar. Y para los enemigos, esa precisión era más aterradora que cualquier horda gritando en el horizonte. Con cada victoria, el imperio dejaba de ser solo un conjunto de tribus organizadas. Se convertía en un organismo inteligente. Genghis estableció arsenales móviles, entrenamientos estandarizados
y políticas de provisión. Sus soldados aprendían desde la infancia a sobrevivir con lo mínimo, a disparar flechas desde el caballo, a resistir el frío extremo, a dormir con la silla como almohada. Su fuerza no venía de la superioridad numérica, sino de la disciplina y de su capacidad de adaptación. Eran rápidos, silenciosos, implacables. No había muralla que los detuviera, porque donde la piedra decía «detente», ellos respondían «pasa por encima» o «por debajo». Pero el verdadero avance no se encontraba solo en los campos de batalla. Gengis sabía que la permanencia del imperio dependía de algo más profundo, orden constante. Por eso, invirtió aún más en el yam, el sistema postal. Creó puestos con caballos frescos y guardias. Un mensaje podía cruzar continentes en cuestión de días. Las decisiones se tomaban en tiempo real. Había logrado lo que imperios milenarios nunca consiguieron: velocidad de gobierno. Esa red le permitía controlar provincias remotas como si estuvieran al lado de su tienda. Un imperio móvil pero cohesionado. Un centro de mando que podía existir donde él estuviera. A medida que las murallas caían, una nueva muralla se levantaba, hecha de nombres, códigos y rutas. El imperio mongol comenzaba a parecer menos una confederación militar y más una estructura internacional. Los mercaderes viajaban seguros. Los prisioneros útiles eran incorporados. El ejército no solo destruía, transformaba. Las ideas de los vencidos eran estudiadas. Los métodos de los antiguos imperios, reciclados. La guerra había dejado de ser un medio, pasaba a ser una herramienta de ingeniería social. Y Gengis ya no necesitaba convencer a nadie. El mundo ya empezaba a sentirlo en la piel. Mientras muchos reyes aún contaban victorias basadas en castillos conquistados, Gengis contaba ciudades reconstruidas, rutas abiertas, sistemas adaptados. Él veía más allá de la gloria, veía permanencia y entendía que dominar no era imponer su cultura, era controlar el ritmo de la vida. Y cuando sus emisarios regresaron con informes sobre los imperios del oeste, no vio distancias, vio objetivos. Porque el hombre que había vencido a los reinos del norte de China ya estaba pensando en lo que existía al otro lado de las montañas. En el año 1218, Gengis Khan ya no se conformaba con victorias locales. Su imperio necesitaba respirar nuevos territorios, y eso exigía abrir canales de comercio hacia el oeste. El imperio joresmita, que ocupaba gran parte de lo que hoy es Irán, Turkmenistán y Uzbekistán, era uno de esos objetivos. Para iniciar relaciones, Gengis envió una caravana de comerciantes. Cuando esta fue ejecutada por orden del gobernador de Otrar, intentó mantener la diplomacia. Envió embajadores para exigir castigo, pero el Shah Alaa-ad-Din Muhammad no solo se negó a cooperar, decapitó a uno de los enviados y humilló a los demás. El gesto fue claro. No había diálogo, y Gengis lo comprendió de inmediato. A veces, el silencio debe romperse, con acero. La respuesta fue inmediata. Un ejército dividido en varias columnas cruzó el desierto a una velocidad imposible. Mientras los joresmitas esperaban una resistencia convencional, los mongoles aparecían desde múltiples frentes. Rodeaban ciudades, interceptaban rutas, minaban las reservas de agua. Bujará cayó primero. Samarcanda le siguió después. Pero no fue solo el poder de fuego lo que sorprendió. Fue la lógica fría con la que se trataba cada ciudad. Gengis permitía que una rendición salvara vidas, pero si había traición o demora, el castigo era total. En Bujará, al entrar a la mezquita central, dicen que pronunció: «Si no hubieran cometido tantos pecados, Dios no me habría enviado hasta aquí». El caso más simbólico fue el de Nishapur. Durante la campaña, un yerno de Gengis fue asesinado en una emboscada dentro de la ciudad. La respuesta no tuvo piedad. Relatos hablan de 100.000 a más de 300.000 personas ejecutadas. Mujeres, ancianos, niños. Los cuerpos habrían sido apilados hasta formar colinas. Para muchos fue un acto de genocidio. Para Gengis, una ecuación moral:
quien derrama la sangre de mi casa pierde el derecho a su suelo. Cada acto de brutalidad tenía un objetivo. No era impulso, era cálculo. Las siguientes ciudades, al oír estas historias, rara vez ofrecían resistencia. La guerra dejaba de ser enfrentamiento. Se convertía en advertencia. El Shah huyó. Intentó esconderse. Murió enfermo, exiliado y desacreditado. Su imperio, antes orgulloso, había desaparecido del mapa. En solo 2 años. Genghis no solo vencía, borraba. Sus generales continuaron la cacería, cruzaron el Cáucaso, enfrentaron a armenios, georgianos y eslavos. En cada región usaban la misma fórmula: pánico anticipado, cercos rápidos, castigos ejemplares. Pero incluso en ese rastro de destrucción, había método. Se abrían caminos, se mantenían sistemas de riego, se aprovechaban registros locales. No saqueaba todo, seleccionaba. El imperio no crecía como una ola, crecía como una red. Avanzaba, cortaba y luego se conectaba al cuerpo central. Esa expansión forjó una nueva reputación. Genghis ya no solo era temido, era estudiado. En Medio Oriente su nombre se pronunciaba con terror, en Rusia con incredulidad, en la India con expectativa y en Europa con inquietud. Pero pocos entendían su lógica. Lo veían como un bárbaro, un jinete ensangrentado que odiaba las ciudades. Pero dentro de su estructura, lo que se veía era orden, comercio entre pueblos que antes se mataban, mensajes que cruzaban regiones enteras sin ser interceptados, un tipo de paz nacida del miedo. No existían murallas suficientes para detener a un imperio cuya arma más poderosa era su reputación. Aún así, Genghis no se dejó embriagar por el éxito. Después de destruir el imperio yoresmita, no se detuvo a celebrar. Volteó su mirada hacia las fronteras del sur, la India. En el año 1221, cruzó el río Indo y atacó el Punjab. El clima era extremo, las enfermedades abundantes, el terreno hostil. Pero avanzó hasta donde tenía sentido, y entonces retrocedió, no por debilidad, sino por estrategia. Sabía que la conquista requiere tiempo y logística, y que el mundo no se doblega en un solo ataque. El retroceso era momentáneo, la advertencia permanente. El sur de Asia ya estaba dentro de su radar, y nada quedaba olvidado. Mientras Occidente aún gateaba en nociones de movilización nacional, Genghis ya pensaba en la sucesión. Dividió responsabilidades entre sus hijos, confiaba territorios a generales con autonomía. Estaba creando una estructura capaz de sobrevivir sin él, porque, más que victorias, quería permanencia. En cada conquista plantaba semillas administrativas. Cada nueva ciudad absorbida recibía un líder local subordinado al yasa. Ninguna conquista quedaba suelta. Todas servían al sistema. Era como si Genghis comprendiera que los imperios no viven de gloria, sino de engranajes, y él ya sabía cómo construir los suyos. En ese momento, el imperio mongol ya era el más grande del mundo en extensión continua. Pero Genghis no miraba los mapas con orgullo. Los miraba con apetito. Sabía que aún había pueblos que nunca habían oído su nombre, y eso, para él, era un problema. Porque el imperio que soñaba no se medía por fronteras. Se medía por los silencios que provocaba, y por la capacidad de transformar la guerra en gramática política. No era solo un conquistador, era un redactor del nuevo mundo. Después de reducir el imperio joresmita a ruinas, Genghis Khan no regresó para descansar, siguió adelante. Sus tropas cruzaron el Cáucaso, enfrentando fuerzas cristianas de Georgia, ejércitos musulmanes de Azerbaiyán y milicias rusas de las estepas del Volga. No había un plan de ocupación permanente, sino una prueba: medir el pulso de los pueblos de Occidente. En cada batalla se repetía un patrón: choque, desorganización y colapso. Los mongoles ya no parecían bárbaros. Eran un engranaje estratégico compuesto por jinetes entrenados desde la infancia, mensajeros veloces, oficiales con autonomía quirúrgica para tomar decisiones.
Incluso en los territorios donde no dejaban tropas, dejaban un trauma duradero. Pasaban, y el mundo cambiaba. Pero si el avance militar continuaba, el verdadero poder crecía en las rutas. La estructura que Genghis había creado ya permitía el tránsito seguro de comerciantes desde el norte de China hasta las fronteras del Mar Caspio. Las caravanas podían recorrer miles de kilómetros con un pasaporte imperial en la mano, sin ser molestadas. A eso se le llamó la Pax Mongólica. Por primera vez en siglos, pueblos distantes podían intercambiar bienes, ideas y creencias sin atravesar zonas de guerra. Esa estabilidad no venía de la benevolencia, venía de la disuasión, la certeza de que cualquier ataque contra comerciantes autorizados sería respondido con aniquilación total. Esa apertura generó un flujo de conocimiento sin precedentes. Los mongoles, aunque no tenían una tradición escrita sofisticada, eran voraces en la absorción. Ingenieros chinos comenzaron a construir puentes móviles para el ejército. Médicos persas fueron convocados para atender a las élites. Administradores árabes se integraron a la burocracia. Genghis estaba creando un imperio multiétnico donde lo importante no era de dónde venías, sino qué sabías hacer. La diversidad dejaba de ser amenaza y se convertía en recurso. La fuerza militar había abierto las puertas, pero lo que mantenía el edificio en pie era el capital humano que él supo capturar. Esa pluralidad también se reflejaba en el Consejo Imperial. Hombres de distintas religiones se sentaban frente al Khan para aconsejarlo en decisiones políticas. Musulmanes, cristianos nestorianos, monjes budistas, chamanes de las estepas, todos podían hablar. No por igualdad simbólica, sino por utilidad práctica. Genghis entendía que gobernar un imperio no era lograr que todos pensaran igual. Era hacer que intereses distintos orbitaran en torno a una sola idea: la autoridad unificadora del Khan. Cada religión mantenía sus ritos, pero todas sabían que había un solo código político por encima de cualquier fe: el yasa. Aún así, ese pragmatismo no impidió nuevos episodios de terror. En ciudades sospechosas de traición, las masacres continuaban. No había espacio para la vacilación. Genghis aplicaba castigos ejemplares, no por sadismo, sino para mantener el equilibrio del sistema. El miedo imponía disciplina donde la lealtad aún no echaba raíces, y aún en regiones en paz, la vigilancia era constante. Los oficiales eran rotados con frecuencia. Informantes circulaban entre provincias. El imperio se sostenía sobre un hilo tenso entre libertad y represión, y quien se atrevía a tensarlo descubría que la justicia mongola caía como un rayo. A estas alturas, el mapa de Eurasia comenzaba a redibujarse. Pueblos que antes ni sabían pronunciar el nombre de Genghis Khan, ahora lo usaban como punto de referencia. Su dominio ya se extendía desde Manchuria hasta el Mar Caspio. Pero a diferencia de otros conquistadores, él no construyó palacios imponentes. Gobernaba desde el campamento. Dormía en tiendas. Mantenía el cuerpo en movimiento, porque para él, fijarse significaba debilitarse. Su imperio era móvil por naturaleza, y su identidad estaba ligada a la velocidad. Un jinete que nunca dejaba que el polvo se asentara. Aún ante esa inmensidad, Genghis comenzó a preparar el futuro. Reunió a sus hijos y delineó una división del territorio. Cada uno recibiría una parte del imperio, con cierta autonomía, pero total sumisión al código común. Ese plan buscaba evitar guerras internas tras su muerte. Además, nombró a su nieto Kublai como heredero de un nuevo frente futuro. El Asia Oriental no era solo una cuestión de herencia, era continuidad estratégica. Él quería que su estructura sobreviviera al tiempo, que el orden que había creado no fuera solo suyo, sino del mundo que ayudó a forjar. Mientras muchos imperios se derrumbaban con la muerte de sus fundadores, el de Genghis se expandía incluso antes de su caída. Los mercados florecían, las rutas eran seguras, la autoridad predecible, y los rumores decían que el Khan aún tenía planes mayores. Porque incluso después de conquistar Asia Central,
aplastar reinos del Cáucaso y dominar el norte de China. Aún no había conocido el límite. Sus ojos, ahora, se dirigían hacia un nuevo objetivo. Y el mundo no tenía idea de lo que estaba por venir. En el año 1227, Gengis Khan emprendió su última campaña. El objetivo era el reino de Xia, en el noroeste de China, un antiguo aliado que en tiempos recientes había desafiado su autoridad. El Khan no toleraba promesas rotas, ni siquiera de súbditos lejanos. Aunque ya de edad avanzada, decidió comandar personalmente la ofensiva. Sus generales intentaron disuadirlo, pero él lo sabía. Un líder verdadero no se ausenta del campo. Y si esa iba a ser su última batalla, que estuviera a la altura de la reputación que había construido. El ejército partió, y con él marchaba también el destino. Durante la travesía algo ocurrió. Las fuentes difieren. Algunos hablan de una caída del caballo, otros de una fiebre repentina. Hay quien dice que fue herido en combate. La verdad se perdió en el desierto, entre rumores y silencio. Lo cierto es que su cuerpo empezó a fallar, pero su mente no. Incluso enfermo, siguió dictando órdenes. Exigió que la campaña no se detuviera. E hizo una última petición, que el reino de Xia fuera erradicado hasta sus cimientos. Su deseo fue cumplido. Las ciudades fueron incendiadas, los palacios destruidos. Y mientras los muros caían, el hombre que los había ordenado también comenzaba a desaparecer. La muerte de Gengis Khan estuvo envuelta en misterio desde el inicio. Su cuerpo nunca fue encontrado. Según la leyenda, sus soldados mataron a todos los que presenciaron el cortejo fúnebre y después cometieron suicidio colectivo. Otras versiones afirman que fue enterrado bajo un río, con el cauce desviado temporalmente. Todo para que ningún enemigo profanara su descanso. El imperio que él creó había sido moldeado para sobrevivir a su ausencia. Pero su imagen no sería reemplazada, porque más que un comandante, Genghis era ahora símbolo, un nombre que resonaba como advertencia y como estructura. Tras su muerte, sus hijos asumieron el mando, y el imperio, lejos de retroceder, avanzó aún más. Bagdad cayó bajo el ataque de sus nietos. China fue conquistada por Kublai Khan, quien fundó la dinastía Yuan. Las estepas, antes fragmentadas, continuaron siendo el corazón de la mayor red política sobre la tierra. La capital no era fija, el trono era móvil, pero el sistema funcionaba. El yam seguía operando, el yasa aún se aplicaba, las rutas comerciales entre Asia y Europa se expandían, y por primera vez la distancia entre civilizaciones comenzó a reducirse de forma real. Marco Polo, décadas después, cruzaría el continente por el mismo camino abierto por Genghis. Misioneros cristianos, estudiosos árabes, médicos persas y artesanos chinos cruzarían las mismas fronteras, sin que se convirtieran en muros, porque el imperio mongol, aunque nacido del terror, había sembrado un tipo de paz, una paz extraña, sostenida por disciplina absoluta, por miedo calculado y por leyes que valían más que la nobleza. Ningún otro imperio antes que él había institucionalizado la meritocracia con tanto rigor, ni garantizado la libertad religiosa sin imponer una religión oficial. Ese era el secreto de su longevidad. Aún así, el legado de Gengis Khan jamás sería unánime. Para algunos, fue el mayor asesino en masa de la historia. Un destructor de culturas, de bibliotecas, de ciudades milenarias, responsable de más de 40 millones de muertes. Para otros, fue un visionario, unificador de un continente dividido, estratega que convirtió el orden en arma. Las dos visiones conviven, y tal vez ese sea su impacto real. Nos obliga a enfrentar el precio del cambio, porque por donde él pasó, nada volvió a ser igual. El tiempo, los pueblos y los mapas fueron reescritos con hierro. Pero lo más inquietante no es lo que Gengis Khan destruyó, es lo que dejó. Un modelo de dominación tan funcional que atravesó dinastías e influyó en ejércitos modernos. Su estrategia aún se estudia hoy,
Su nombre aparece en manuales militares, análisis geopolíticos y leyendas populares. Su ADN, disperso entre millones de descendientes en Asia Central, recuerda que no fue solo un conquistador, fue una fuerza biológica, política y simbólica, y aunque no tiene tumba, sigue presente. En los libros, en los sistemas, en los miedos ancestrales que las fronteras intentan olvidar. La historia de Gengis Khan no termina con su muerte, porque su verdadera creación fue un sistema, un organismo sin rostro que sobrevivió a su creador. El jinete de las estepas se volvió mito, pero el mito se volvió método, y el método sobrevive. Porque cuando un hombre deja de ser recordado por lo que fue y empieza a ser replicado por todo lo que construyó, ese hombre no muere. Atraviesa la historia como una sombra que nunca se deja atrapar. Y si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal Vestigios Eternos para apoyar este proyecto y mantener viva la memoria de las historias que el tiempo quiso enterrar. Dale like a este video. Es la mejor forma de saber que estás ahí y que quieres más relatos como este. Y escríbenos aquí abajo. ¿Qué otra figura histórica quisieras ver renacer en este canal, como si su voz emergiera de entre las ruinas de un imperio perdido?